Muchas gracias. Ahora vamos a invitar a participar al doctor Luis Murillo, también conocido por todos ustedes, egresado de la Universidad de Guadalajara. Realizó sus estudios de especialidad en el Instituto Nacional de Neurología, en neurología vascular y terapia endovascular. Y ahora nos va a actualizar en tratamiento quirúrgico en el manejo de endovascular de la hemorragia subaracnoidea. Luis Murillo, por favor. Gracias. Gracias a todos por estar aquí presente el último día de la reunión. El título del trabajo, terapia endovascular basada en evidencias, lo pongo porque realmente es muy retador tratar de hablar de evidencias médicas en un ramo tan novedoso. Solo para recordarles, el pensamiento médico cambia de manera muy radical a partir del nacimiento de la estadística inferencial con el doctor Fisher en 1920. Y del 1920 hasta el 43, 23 años tardamos los médicos en aceptar que la estadística se podía aplicar a la observación médica para obtener resultados que no fueran sesgados. Y en 1943 nace el primer estudio clínico aleatorio que nos demuestra que un tratamiento médico antibiótico puede curar la tuberculosis. A partir de ese año hasta la fecha se han publicado varios cientos de miles de estudios clínicos aleatorios que nos ha generado un conflicto en el entendimiento de los resultados que extrapolamos hacia el paciente. Basado en esto, se está creando un paradigma nuevo de medicina con la aportación de grandes médicos como es el doctor Cochrane, que todo el mundo conoce, posteriormente el doctor Sackett en Canadá, el doctor Guyat también en Canadá, y el doctor Chalmers, que fue el que desarrolló todo el sistema de Cochrane, para enseñarnos que la pirámide de conocimientos médicos actualmente se ha modificado a como lo aprendimos en la escuela de medicina. Y ya sabíamos que los niveles de medicina van aumentando para aumentar la calidad de la información, reducir el riesgo de sesgo, y actualmente ya sabemos que arriba de los estudios clínicos aleatorios existen ya lo que son las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, y todavía arriba de este tipo de información tenemos lo que son las guías de práctica clínica. Afortunadamente en terapia endovascular, principalmente en aneurismas, ya contamos con algunas guías de práctica clínica, de las cuales podemos tomar algunas decisiones que son adecuadas y no basar simplemente el resultado de los pacientes en la experiencia de cada uno de los investigadores. En las guías de práctica clínica se tocan estos aspectos que vamos a discutir de manera muy somera y los artículos más importantes que llevaron a la formación de guías de práctica clínica. El primer punto, evitar la ruptura aneurismática, no tiene duda, principalmente en un paciente que tiene aneurismas grandes o el paciente que ya ha tenido aneurismas rotos. Hay que tratarlo y esto se definió desde 1950 con los estudios de Jun y Hess, donde se demostró que la historia natural se abate totalmente con el tratamiento quirúrgico, y los demás temas son los que vamos a discutir. El primer punto, oclusión aneurismática, siempre debatido. Hay que recordar que la oclusión aneurismática siempre ha sido muy criticado por terapia endovascular porque al inicio de los primeros estudios teníamos una gran cantidad de cuellos abiertos y de aneurismas con oclusión parcial y los grupos quirúrgicos atacaban mucho de terapia endovascular. Con el nacimiento de dispositivos nuevos como los espirales que tenemos actualmente para ocluir los aneurismas, hemos encontrado que realmente la oclusión parcial del aneurisma ha reducido mucho a comparación de los primeros dispositivos, y actualmente ya sabemos que una oclusión incompleta se presenta en el 8% de los pacientes tratados de terapia endovascular contra el 6% de los grupos quirúrgicos cuando se tratan por CLIP. Y algo muy importante en los estudios del ISAT, que es el Estudio Internacional de Aneurismas, hemos aprendido pues que los terapistas endovasculares al menos le damos seguimiento angiográfico más frecuente al paciente a comparación de los grupos quirúrgicos. Como se muestra en la gráfica, cerca de 89% de los pacientes son tratados, sometidos a angiografías de control en los grupos de terapia endovascular contra solo 47% de los grupos quirúrgicos son los que llevan al paciente a sala de hemodinamia para ver el control del cuello aneurismático. El otro punto que es el más importante, más allá de que quede bonito, quede feo el aneurisma, quede parcialmente ocluido o no, es finalmente la evolución clínica a largo plazo, que faltaba mucha información. Y si bien es cierto que la mayoría de la información viene en los aneurismas rotos del Estudio Internacional de Aneurismas, también tenemos alguna información que ya presentó el doctor Leiva en cuanto a aneurismas no rotos. De esto, para no meterme más en aspectos profundos del aneurisma no roto, recordarles que a mayor tamaño del aneurisma, arriba de 7 milímetros, se va incrementando mucho el riesgo de ruptura y son los que hay que considerar para tratamiento quirúrgico o endovascular. La respuesta sigue todavía inconclusa, pero en el mismo estudio que presentaba Leiva, en el estudio de aneurismas no rotos, se deja ver al menos en un diseño de estudio de corte, no es un estudio clínico, pero sí es un estudio de corte, cómo los pacientes que son tratados con aneurismas incidentales tienen menor riesgo de complicaciones cuando son tratados con COILs que cuando son tratados con cirugía.
al menos en la gráfica de abajo, 12.6% de complicaciones en el grupo quirúrgico contra 9.8% en el grupo endovascular, cuando son los aneurismas incidentales que no tienen antecedente de hemorragia previa. En aneurismas rotos se ha criticado mucho también que hay poca información, pero yo quisiera que vieran ahí la gran cantidad de estudios clínicos que hay, aunque no es la metodología más perfecta. La mayoría de estos estudios que se han realizado comparando coils contra aneurismas, coil contra clip, nos deja ver que la mayoría de los estudios van a favor de la terapia endovascular, al menos en los rotos. De tal manera que la evidencia no es tan escueta, si tenemos evidencia sólida donde al menos la técnica se deja ver que es comparativa con la técnica quirúrgica del clipaje de aneurisma. Muy pocos estudios van en contra del coil y favorecen al clip. Y finalmente el estudio más grande que tenemos, que es el Estudio Internacional de Aneurismas, viene derivado de estudios previos como el estudio que estamos viendo ahorita, que es de Coivisto, donde nos muestra que en una población pequeña de 50 contra 50 pacientes, demuestra que realmente el tratamiento, el resultado final del tratamiento con coil y con clip puede ser muy parecido, y que el pronóstico del paciente realmente depende más de la gravedad, como llega al hospital, que del tratamiento ofrecido. El Estudio Internacional de Aneurismas es un estudio europeo, es el primer estudio clínico aleatorio que tenemos, donde se comparan las dos técnicas, la quirúrgica y la endovascular, y es un estudio muy interesante porque incluye una población de más de 2,000 pacientes, la mitad a coil y la mitad a clipaje, y este estudio nos muestra los primeros resultados hacia el 2002, donde después de un año de seguimiento nos enseña que el resultado desfavorable, que es la escala de ranking de 3 a 6, paciente que queda con discapacidad o muere, vemos que 23% de los pacientes quedan discapacitados o mueren en el grupo endovascular contra el 31% del grupo quirúrgico. Si lo traducimos a número más fácil de entender, necesitamos tratar casi 14 pacientes con coils para obtener una discapacidad y una muerte menos a comparación con el grupo quirúrgico a un año de seguimiento. En el 2005, el mismo grupo del doctor Molinox del estudio ISAT publica el seguimiento ya a largo plazo, a 7 años de seguimiento, y si se fijan ustedes, las gráficas de Kaplan-Meier se mantienen totalmente separadas hasta 7 años de seguimiento, indicando que a través del tiempo incluso la mortalidad y la discapacidad, principalmente la mortalidad, sigue siendo menor en el grupo endovascular a comparación del grupo quirúrgico, con una P significativa. El otro aspecto que se ha criticado mucho la terapia endovascular es que tiene un riesgo mayor de resangrado a comparación del clipaje, y esto es muy difícil de defenderlo, y es cierto, hay más resangrado en el grupo endovascular que en el quirúrgico, pero finalmente a 7 años de evolución el pronóstico sigue siendo mejor en el grupo endovascular. El grupo de estudio CARAT es el que nos deja ver cómo se comportan los resangrados en ambos grupos. Es un estudio de corte interesante realizado en Estados Unidos en más de 1,000 pacientes, y aquí lo que nos permite ver es que realmente el sangrado o el resangrado asociado a terapia endovascular llega a ser hasta tan alto como el 3% comparado con 1.2 o 1.3 del grupo quirúrgico, aumenta al doble, pero también el mensaje es importante, realmente 3 de cada 100 pacientes van a tener un resangrado con un beneficio clínico muy importante, tanto en cirugía como en terapia endovascular. El sangrado principalmente se presenta en los primeros 30 días del evento, está muy relacionado con la etapa aguda de la hemorragia, y como ven las gráficas, realmente, básicamente los sangrados son en los primeros 30 días, 2 pacientes más sangran o resangran después de casi al año de evolución, pero después del año de evolución prácticamente los dos grupos se mantienen sin sangrado, básicamente los grupos quirúrgicos y endovasculares ya no sangran los aneurismas, de tal manera que la etapa donde tenemos que tener mucho cuidado en los resangrados y en el seguimiento del paciente son los primeros 30 días y por supuesto el primer año de seguimiento. En el estudio CARAT se realizó posteriormente en el 2008 el estudio multivariable para determinar si realmente el coil, el tratamiento endovascular, estaba asociado con mayor resangrado, y realmente lo que encontró el estudio CARAT es que el mayor riesgo de resangrado está asociado a mayor tamaño del aneurisma. Lo mismo que mostraba el estudio de aneurismas no rotos, se mostraba en este tipo de estudio del ISAT, donde los aneurismas mayores de 7 milímetros, mayores de 12 milímetros y de 24 milímetros son los que tienen un riesgo más incrementado de sangrar en los primeros días del evento, cuando lo comparamos en grupos quirúrgicos y endovasculares. El análisis multivariado, como muestran ustedes, ven que los factores asociados a resangrado son antecedentes previos de enfermedad vascular periférica, los cuellos residuales, oclusiones parciales del aneurisma, pero realmente la técnica endovascular no estuvo asociada en un estudio multivariable bien llevado a cabo, de tal manera que el coil finalmente depende más que nada del tamaño del aneurisma y de que se logre ocluir completamente, y como ya vimos, la tasa de oclusión está mejorando con las técnicas endovasculares.
Otro aspecto que nunca se había analizado es el costo de los procedimientos y la reintegración laboral del paciente, y esto también lo tratan de analizar en un subanálisis del estudio ISAT en Inglaterra, que es la mejor evidencia que tenemos. Este grupo saca todos los costos de los hospitales de Inglaterra principalmente, y lo que vemos después de 1 año y 2 años de tratamiento de COI contra CLIP, vemos que los costos obviamente no son en pesos mexicanos, pero finalmente el tratamiento parece que en Inglaterra es más barato que en México, aunque están en Inglaterra. Vemos que a través del tiempo, en la primera atención del paciente, el seguimiento de 1 año, vemos que realmente el costo total por vía endovascular es de 18,000 libras, comparado con 20,000 del grupo quirúrgico. Entonces también pareciera que el mito de que la terapia endovascular es excesivamente caro es falso, y realmente las dos técnicas son igual de caras en el manejo de este tipo de pacientes. El otro aspecto importante es lo de trabajo. En este mismo estudio, ya a largo plazo, se demuestra, la gráfica en verde es la gráfica de terapia endovascular, como dentro del primer año una gran cantidad de pacientes regresan a trabajar a comparación del grupo quirúrgico con una P significativa. De tal manera que al año, 36% de los pacientes tratados con terapia endovascular están trabajando contra 30% de los pacientes tratados en el grupo quirúrgico. Una diferencia absoluta del 6%, lo que significa necesitamos tratar 16 pacientes para hacer que un paciente regrese a trabajar cuando lo tratamos por vía endovascular a comparación que cuando lo tratamos con el grupo quirúrgico. Y la conclusión realmente, pues, no es conclusión mía, son los artículos de donde se basan las guías clínicas, y las conclusiones de las guías clínicas, que ya hay más de 4 guías clínicas publicadas. Traje las más conocidas por ustedes porque son las escuelas americanas, pero también están publicadas en Europa guías clínicas donde se habla del tratamiento endovascular, y la escocesa, que es muy importante, y la conclusión de todas las guías realmente es que actualmente ya tenemos buenas opciones de tratar aneurismas, ¿no? Con nivel 1 clase B debemos de incluir todos los aneurismas rotos, sin duda eso no hay discusión de este tipo de tratamiento. El 2 es que la oclusión parcial tiene un riesgo mayor de resangrado y obviamente requiere estudios de seguimiento. Actualmente la idea, pues, es intentar tapar en lo posible el aneurisma que quede compactado, y las técnicas nuevas que se están experimentando, que son apenas muy experimentales, nos permiten hacer tratamientos más efectivos y tienen un nivel de clase 1, nivel B. En pacientes con aneurismas rotos, con posibilidad de ser tratados con ambas técnicas, actualmente las guías recomiendan que se trate primero con terapia endovascular por los resultados que hemos visto que tienen nivel de evidencia 1, clase 1, nivel B, y sin embargo se recomienda el tratamiento de los pacientes en centros que tengan ambas técnicas. Finalmente es un tratamiento multidisciplinario, donde si nos apegamos a los reglamentos del estudio ISAT, debe ser discutido en pares el tratamiento cirujano, terapia endovascular, y decidir ahí en ese momento quién es el que debe entrar a tratar el aneurisma roto. Clase 2A, nivel B. El tratamiento temprano es recomendable para disminuir el riesgo de resangrado. Sin duda alguna, ya los que son neurólogos aquí conocen que la frecuencia de resangrado es muy alta en las primeras semanas de la primera ruptura. Clase 2A, nivel B. Y otras indicaciones posiblemente sería, pues, que los aneurismas no rotos se considere que deben ser tratados por lo general cuando miden más de 5 o 7 milímetros, y cuando miden menos de 7 milímetros, realmente la clase de recomendación es 2B, nivel C, donde el riesgo parece que es mayor al beneficio. Y finalmente, la gráfica que ya conocen, nos vemos ahí en Querétaro el año que entra. Gracias. Desafortunadamente el doctor Edgar Natal no está con nosotros para defender la parte quirúrgica. Sin embargo, bueno, aquí está el doctor Mauro. Le voy a pedir al doctor Adolfo Leiva y al doctor Erwin que pasen, por favor. Si hubiese preguntas de la audiencia, creo que es un tema más que interesante, controversial, y que indudablemente tiene que ser manejado tanto por el neurocirujano como el neurólogo. Y qué bueno que existe la terapia endovascular, porque creo que da muchísimas ventajas. Tenemos aquí varios terapistas endovasculares y creo que empiezan las preguntas. Doctor Raúl. Yo quisiera preguntarle al doctor Leiva Rendón, en lo que él ha visto y en lo que ha revisado, ¿qué importancia y qué validez le da a una entidad que es muy controversial, que se llama la cefalea centinela? Si nos puede hacer algún comentario de la cefalea centinela. Yo hace poco vi una paciente muy joven, de 25 años de edad, 23 años, que tenía crisis convulsivas parciales complejas